Mañana, día 20, se cumplen 25 años del asesinato del almirante Carrero Blanco. ETA preparó durante mucho tiempo este atentado que acabó con la vida del entonces presidente del gobierno, designado por Franco con la intención de asegurar la continuidad de su régimen. ETA, se llegó a decir, solamente fue el brazo ejecutor, y mucho se ha escrito sobre posibles colaboraciones de servicios secretos en el atentado terrorista. Aquel magnicidio provocó un tremendo impacto en España, y ni siquiera el paso de los años han logrado apagar las especulaciones en torno a este suceso. K-18, diríjanse a Claudio Coello, herido, que parece que es grave. Procedido. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Eran las 9:00 y me encontré con que el comisario de Orden Público, un tal Marino Arroyo, me llamaba y me decía: acaba de haber una explosión de gas en el sitio donde pasó el almirante, pero al almirante no le ha pasado nada y el coche siguió su rumbo y demás tal. Y a los pocos segundos, bueno, minutos quizá, volvió a llamar el mismo Marino Arroyo diciéndome: no, el socavón ese que hay es el producto de una explosión y el almirante voló por los aires y está en este momento en la terraza del convento de allí de la calle Claudio Coello, que me parece que es el correspondiente a la iglesia de los jesuitas, donde Carrero iba a oír misa todos los días. Faltaban pocas fechas para la Navidad de 1973 y en la calle se dejaba sentir el ambiente de las fiestas. Ese día, el almirante empezó la jornada como de costumbre. De su casa a la calle Serrano, a misa de 9. En la misma iglesia de siempre, San Francisco de Borja, y a la misma hora. A las 9:25, Carrero subió al coche camino de su despacho. Poco después, una fuerte explosión sacudió la zona. El automóvil negro de 1.800 kilos se elevó 30 metros por los aires y fue a estrellarse en la azotea del Colegio de los Jesuitas. En su interior agonizaban 3 personas: el chofer, el escolta y Luis Carrero Blanco. Era el 20 de diciembre de 1973. El comando Chiquia de ETA había culminado su plan para matar al presidente del gobierno. Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Esto es un adoquín de la calle Claudio Coello que saltó a la terraza. Fíjate la barbaridad, de la cantidad de dinamita que habían puesto, ¿verdad? Un cuarto de siglo después, rodeada de recuerdos, Carmen cree que la figura de su padre ha sido condenada al silencio. Para ella hay un antes y un después de aquella mañana en la que tuvo que partir urgentemente a Madrid sin saber exactamente qué pasaba. Cuando llegué allí, pues hubo un señor que yo ahora mismo no sé quién era, la verdad, y me dio la mano de una manera que fue como un pésame, ¿no? Entonces ya fui al Francisco Franco y estaba mi madre y vi que a mi padre lo estaban amortajando. Y mi madre, la pobre, dijo: ha pasado lo que yo me temía. La noticia circuló con rapidez en medio de la confusión del momento. El azar quiso que el ministro Gonzalo Fernández de la Mora se enterase del atentado en la antesala del despacho del almirante, con quien tenía una cita aquella mañana. Y cuando dieron las 10, pues me sorprendió, porque era un hombre de una puntualidad militar, o quizás naval. Y entonces, pues, le dije al ayudante: me sorprende. Y cuando estábamos en estas palabras, sonó el teléfono, el ayudante lo tomó, se quedó lívido, colgó y me dijo: ha habido una explosión, no se sabe si es una bomba u otra cosa, y en este momento no estamos seguros de si el almirante está muerto. La muerte de Carrero conmovió los cimientos de una sociedad que reclamaba cambios y de un régimen autoritario cuya salud era precaria.
Pendientes de los movimientos clandestinos de la oposición y en especial de los del Partido Comunista, los servicios de seguridad descuidaron a ETA. Solo así se explica que los miembros del comando pudieran moverse durante un año por Madrid, vigilar al almirante, construir un túnel de 7 metros para colocar la carga explosiva y perpetrar el magnicidio. La policía conocía los planes de ETA para secuestrar a Carrero o al príncipe de España y forzar un canje de presos, pero sus responsables aseguran que nunca tuvieron noticias de que un atentado estaba en marcha. Arias le dijo al almirante Carrero que variase los itinerarios y los horarios. Y al almirante Carrero no le pareció que tenía la seguridad bien montada en torno al suyo y no se le ocurrió ni cambiar el horario ni el itinerario y siguió yendo a misa ese día y siguió yendo por el mismo camino de siempre. Pero sí, un fallo policial existió. Hubiera admitido toda la seguridad. Lo que pasa es que si no se lo dijeron, si a él no le llegó, pues no iba a estar pidiendo más policía, la verdad, creo yo. ¡Viva el 18 de julio! ¡Viva! ETA hizo coincidir el atentado con el inicio del proceso 1001, que en medio de la atención internacional y de un fuerte despliegue policial, iba a sentar en el banquillo a 10 miembros del Partido Comunista y de comisiones obreras. Aunque no era verosímil, en los primeros momentos de confusión, hubo quien creyó ver la colaboración de los comunistas en el atentado. Se estaba iniciando, ¿no?, la vista del juicio oral del 1001. En ese momento es cuando se recibió la noticia de la muerte del presidente del gobierno y, por lo tanto, se suspendió el juicio y hubo un momento de enorme tensión. No se sabía lo que iba a pasar con nosotros porque, pues había gente exaltada, pues que pedía un poco nuestra cabeza, ¿no? En las horas siguientes se prepararon las exequias del hombre que había sido designado para continuar el franquismo sin Franco. El ambiente era tenso y el arzobispo Tarancón se convirtió en el centro de las iras de la ultraderecha. La imagen llorosa de Franco ante la viuda de su principal colaborador parecía simbolizar el crepúsculo político del régimen. El 26 de diciembre, ETA se atribuye el asesinato en una rueda de prensa que convoca en Francia y en la que aporta detalles sobre el espectacular atentado que presentó como una hazaña. Al principio hubo miedo de qué podría pasar, evidentemente, pero popularmente la muerte de Carrero fue todo un jolgorio. Yo recuerdo cuando en las verbenas populares, en las romerías, había incluso canciones especiales del hecho, de Carrero voló, etcétera. Fue casi, es decir, como se fueron asimilando estos hechos, que son sangrientos, casi como conquistas populares. Eso no fue bueno, pero fue así. La víspera de su muerte, el presidente del gobierno se había entrevistado con Henry Kissinger. La visita del canciller movilizó la seguridad americana de la embajada, situada a 100 metros de donde se produjo el atentado. Aquella coincidencia hizo pensar que la CIA e incluso algunos servicios secretos españoles estaban al tanto de los planes de ETA y que no hicieron nada por evitarlos. Pudieron ser servicios del Estado español, penetrados por otros servicios más importantes que el español. No estoy en condiciones de afirmar qué servicios fueron, pero lo que sí digo es que mi experiencia de la lucha antifranquista, y yo llevaba ocupándome de la organización clandestina del partido en el interior de España, pues la friolera de 30 años o 30 y tantos años, me daban a entender que todo eso alguien lo había cubierto. Santiago Carrillo vivía en París cuando ETA mató a Carrero. Un día después del atentado, el ministro consejero de la embajada, José María Álvarez de Sotomayor, recibió una información de la seguridad francesa, alertando de la presencia en Francia de 3 etarras vinculados con el atentado,
y ofreciéndose a dar estos datos a los servicios secretos españoles. A Álvarez de Sotomayor, que ha guardado silencio durante 25 años, le causó estupor la actitud de Pedro Cortina Mauri, entonces embajador, más tarde ministro. Nunca sabrá por qué no envió con urgencia el telegrama cifrado que contenía la información y se marchó de vacaciones como si nada pasase. Nos quedamos todos helados. Entonces yo reuní a todos los que estaban allí, que nos levantamos para dejar al embajador que hiciera lo que quisiera, y entonces dije, todos a despedir el aeropuerto. Y fuimos las 20 y tantas personas a despedirlo al aeropuerto. Y en el aeropuerto, en la escalerilla del avión, le dije, embajador, ¿qué hago yo ahora que me quedo encargado de negocios? ¿Firmas el telegrama tú o lo firmo yo luego? Y entonces me echó una firma y dijo, ahí te las compongas. Fue lo que me dijo y se fue. Yo sí creo que hubo puntos oscuros. Lo que no puedo, no estoy en condiciones de calibrar exactamente en qué sentido y cómo llegó y quién está implicado. Eso ya no lo puedo decir. Pero lo que yo sí sé es que lo que pasó en París fue exactamente lo que yo he dicho ahora. Fue así. Y eso pongo la mano en el Evangelio y lo juro. Fue así. Todo esto te lleva a pensar que algo se sabía y que no se le estaba dando importancia. ¿Que quién es el cerebro? Pues yo no lo quiero pensar. Porque si piensas directamente, mira, fue una cosa de ETA. Bueno, pues porque eran los enemigos directos, pues te llega a pensar, bueno, pues esa es la vida, y además en eso estaba expuesto, y además estás en un cargo político, pero tú piensas que a lo mejor hay gente que está muy cercana, o que te ha saludado, o que lo ha traicionado a una persona que jamás traiciona a nadie, porque jamás traiciona a nadie. Ni a personas ni a ideas, jamás traiciona a nadie. Eso duele tanto que yo prefiero no pensarlo. Lo digo 25 años después, como lo dije entonces, que no ha habido una mano que dirigiera a la ETA, ni otra mano que dispusiese que se hiciese la vista gorda respecto al atentado de ETA. Cuando hay un magnicidio, y sobre todo con usted, siempre hay en torno a este magnicidio una especie de cábalas, porque hay una porción de gente que sin entrar directamente en el magnicidio se congratula o le viene bien el magnicidio para sus ulteriores propósitos. De ahí viene ese achacarle a la CIA americana una influencia directa en el proceso. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total. Considerado la eminencia gris del régimen, Carrero fue durante 30 años la sombra de Franco, primero como subsecretario de Presidencia y desde junio del 73 como presidente del gobierno. En lo personal era un hombre austero, de firmes convicciones religiosas. En lo profesional, marino de carrera. Ideológicamente, un político conservador que veía en el comunismo el origen de casi todos los males. Su desaparición afectó enormemente a Franco. Sin embargo, unas palabras suyas en el mensaje de fin de año desataron las especulaciones. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. El caudillo sintió enormemente la muerte de Carrero porque era su colaborador de toda la vida. El hombre que además era un puntal del régimen, le había ayudado siempre. Y sin embargo, pues efectivamente, al ver que la providencia se lo quitaba de encima, pues entonces dijo, tengo que remediar este caso. Un cuarto de siglo después, sigue la controversia sobre si la muerte de Carrero aceleró o no el proceso de transición política. Los servicios de información y la CIA tienen mucho que decir, no solamente sobre el asesinato en concreto, sino sobre cómo en determinado momento Carrero Blanco empieza a estorbar en la transición política. Había informes ya escritos en el Pentágono sobre cómo tenía que ser la transición en España. Estados Unidos no quería de ninguna manera que hubiera una ruptura democrática en España como propugnaba el Partido Comunista y Santiago Carrillo, sino que preparaban ya sus partidos políticos a la medida para hacer la transición. En una ocasión yo le pregunté, bueno, almirante, ¿qué va usted a hacer el día de la muerte de Franco? Y me dijo, el día de la muerte de Franco lo primero que haré será dimitir y poner en manos del rey todas las decisiones políticas.
Por lo tanto, los que creen que asesinando a Carrero Blanco habían acelerado la transición, yo creo que cometieron un enorme error. Carrero no se hubiera enfrentado nunca. En cambio, a Carlos Hayas se enfrentó abiertamente y ignoró absolutamente la existencia del rey. Y no hay parangón posible entre Carrero y... Aparte de que Carrero era... Aparte de su lealtad a Franco, era monárquico, Carlos Hayas no lo era, le tenía una antipatía personal grande al rey. O sea que yo no los comparo. Una cornisa rota, la grieta en el suelo que siempre se reabre pese al continuo asfaltado. Son las huellas aún presentes del magnicidio. El semisótano utilizado por el comando vuelve a estar en alquiler. En cuanto al sumario, reposan los archivos de la Audiencia Provincial de Madrid. Son 14 tomos con abundante documentación. Notas manuscritas, el borrador de Operación Ogro, el libro en el que ETA contó el atentado, manuales sobre técnicas de voladura, cartas con instrucciones al comando, documentación de los imputados, agendas personales, los interrogatorios, las fotos. 28 personas resultaron encausadas y 7 detenidas por diversas causas. Todos quedaron en libertad un año después de que, iniciada la transición, se decretase una amnistía con el fin de hacer borrón y cuenta nueva con el pasado. El juicio contra los asesinos de Carrero nunca se celebró y desde mayo de 1977 su atentado es, judicialmente, un caso cerrado.